que agua abundante cayó desde que salimos de nuestra casa. Ya parece que el carro quería nadar, ya digo, se va a convertir en lancha allí en la calle de Plutarco. Gracias a Dios que pudimos llegar sin ningún contratiempo, pero quizá otros hermanos no pudieron hacerlo, pero gracias a Dios por los que estamos aquí, hermanos, teniendo este precioso culto a nuestro Dios. Cristo, hablando del templo, dijo cuando entró al templo de Jerusalén y encontró un desorden en él, dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La gente piensa del templo de diferentes formas. Unos lo idolatran, no queriendo que la gente ni siquiera se mueva dentro de él. Estamos hablando de este templo físico, pues, de los templos hechos de manos de hombres. Otros lo toman como un lugar cualquiera, que se puede hacer en él lo que querramos. Es decir, mucho desorden, se entra, se sale, como lo toman como un lugar cualquiera. Pienso que ni una cosa ni otra debemos hacer con el templo hecho de manos. No hay que idolatrarlo, ni hay que hacer lo que querramos en él. La razón es que es un lugar dedicado a Dios para tener cultos de adoración a Dios, y hay que darle su lugar haciendo en él lo que debemos hacer. Pues hay dos extremos, pues, con relación al templo hecho de manos de hombres. Algunos idolatrarlo es pensar de que en el templo, pues dicen está Dios, y pues a veces no quieren ni que siquiera se escuche el tacón de unos zapatos, o que alguien después del culto se salude y todo. Esto es idolatría. Vamos a ver un poquito más adelante esto. Pero otros se van al otro extremo, platicando, jugando y haciendo un montón de cosas en el templo, cuando en realidad el templo no es dedicado para esta función. Es dedicado a Dios con una función de tener cultos a Él para la honra y gloria de nuestro Dios. En los días de Jesús, el gran templo de Jerusalén gozaba de una belleza sin igual, gracias a fondos subsidiarios de Herodes el Grande, amante de la arquitectura y belleza artística. Todavía le faltaban algunos toques finales cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en esta tierra. No estaba terminado del todo el templo de Jerusalén. Cristo vio su destrucción unos 40 años antes que sucediera. Fue destruido este templo en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando el Señor Jesucristo vio el templo, dice: llegará el día que no quedará piedra sobre piedra de este templo. La hermana ya mencionaba el tema de hoy, Dios y los templos. ¿Qué nos enseña Dios de los templos? Acuérdense, estoy hablando en plural, Dios y los templos. Los templos, no en singular, el templo, los templos. Miraremos un caso del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento con relación a los templos. Busquen en Primero de Reyes, en el Antiguo Testamento. Primer libro de los Reyes. En el capítulo 9. Vamos a leer, me ayudan a leer ustedes de los versos 1 al 9. Primer libro de Reyes 9, 1 al 9. Yo leo el 1, ustedes el 2, así hasta el 9. Dice la Biblia:
Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabón. y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en verdad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. mas si obstinadamente os apartaréis de mí por todos vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he edificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba encima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Todos, y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios en el templo estaba condicionada a un vivir santo de los asistentes. Si no, la presencia de Dios no estaba en el templo. Eso deberíamos pensar, tener claro del templo en el Antiguo Testamento. Dios le promete a Salomón santificar el templo y manifestar su presencia en él. Si el rey Salomón y el pueblo Israel llenaban los siguientes requisitos. Primero, si el rey vivía una vida santa ante él. Le dice Dios a Salomón: y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en integridad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Si el pueblo vivía vidas santas también, Dios entonces haría, como dice, cosas favorables a ellos. Mas si obstinadamente os apartares de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorares, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa, el templo, esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Si no vivían vidas santas ante Dios, Dios no manifestaba su presencia en el templo. Al contrario, Dios haría del templo un oprobio para que todos lo vieran. Dice el verso 8 y 9: y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios
que habían sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. ¿Acaso no es lo mismo hoy día con el templo que hemos dedicado a Dios, este templo, o cualquier iglesia o otro templo, para tener cultos de adoración a Dios en él? Si no vivimos vidas santas ante Dios, ¿creen que sentiremos la presencia de Dios con nosotros aquí en el templo al estar teniendo el culto de adoración a Él? Es más, la misma iglesia corre peligro de ser quitada de este lugar, junto con el templo, si no vivimos vidas agradables ante nuestro Dios. Fíjense lo que dice el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5. Dos, 4 y 5 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Capítulo 2, versos 4 y 5 dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero es la iglesia. Es decir, si no te arrepientes, quitaré la iglesia de este lugar y por tanto, pues junto con la iglesia se quita el templo. Dice 1:20 de Apocalipsis: El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, los pastores. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto. El número 7 en el libro de Apocalipsis es simbólico. Se está tomando, al decir 7, es como si dijeran todas las iglesias o dijeran todos los pastores de las iglesias. Por tanto, hay que tener reverencia y un buen orden aquí en el templo al estar teniendo un culto a Dios. Sin idolatrar el templo, desde luego. Pero sobre todo, hay que vivir vidas santas a nuestro gran Dios. Porque si no vivimos vidas santas ante nuestro Dios, de nada sirve una buena reverencia y un buen orden. Es decir, supongamos que tengamos una reverencia muy grande y tengamos un buen orden dentro del templo, pero no estamos viviendo vidas santas ante la presencia del Señor, somos descuidados en nuestro diario vivir, pues no nos va a servir mucho la reverencia y el buen orden dentro del templo. La presencia de Dios no se va a hacer sentir, ni vamos a sentir a Dios. Hay muchos que dicen, pues yo fui al templo, ni siquiera sentí nada, es más, salí como entré, o peor que lo que entré. ¿Cómo andarán estas personas? Le pueden echar la culpa al pastor, le pueden echar la culpa a otros, porque generalmente eso sucede, pero en realidad el culpable directo es la persona, porque si anda viviendo en santidad de vida, de seguro el Espíritu Santo de Dios le dará gozo, le dará alegría, se sentirá a gusto. La palabra santa de Dios, los cánticos, las oraciones, es un alimento para su alma. Por tanto, el templo cobra vida de acuerdo a nuestro diario vivir, este templo. Si vivimos vidas santas, apartadas del pecado, Dios hará sentir su presencia aquí y se agradará de nosotros. Si no lo hará y el templo será desechado juntamente con nosotros. Ahora, escuchen bien lo que les estoy diciendo. Dios hará sentir su presencia aquí en el templo y en nosotros. Quizá alguien diga, hermano, pero
Si nosotros le pertenecemos a Dios, el Espíritu Santo de Dios va a morar en nosotros forzosamente, porque no se sale, dejaríamos de pertenecerle si el Espíritu Santo de Dios se saliera de nuestra vida. Yo les contesto, sí, esto es bíblicamente hablando cierto y correcto. Pero una cosa es que viva el Espíritu Santo, o more el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y otra cosa es que sintamos su presencia, su poder, su gozo, que Él nos proporcione todo esto, al menos que nosotros le respondamos bajo una vida santa. De otra forma estaríamos cometiendo varios pecados en contra del Espíritu. El pecado de contristarlo, es decir, hacer lo que se sienta triste, morando en nosotros si nosotros no le respondemos, o el pecado de apagarlo, es decir, que Él quiere utilizarnos morando en nosotros y nosotros por nuestra forma de vivir no le permitimos que Él nos use. O otra clase de pecados, hay por lo menos 5 pecados que se cometen en contra del Espíritu Santo de Dios, morando el Espíritu Santo de Dios dentro del corazón de las personas. Así que, hermanos, este templo es muy importante. Se hizo con un propósito. Tener culto y adorar a nuestro Dios. Tenemos que hacer con Él muchas cosas, como decíamos en la sesión de negocios. Darle una buena pintada, arreglar lo que nos falta arreglar, seguir afuera terminando lo que nos falta terminar lo que son departamentos aquí. Bueno, nos falta regular para poder terminar todavía bien el templo, y además de eso, pues siempre mantenerlo limpio, mantenerlo aseado. Cuando tenemos los cultos, ser reverentes dentro del templo, no andar entrando y saliendo, al menos que haya una necesidad muy urgente para esto, y muchas cosas reverentes debemos hacer. Estamos teniendo un culto a Dios, lo hemos dedicado para Dios. No tenemos que reverenciar el templo ni idolatrarlo. Idolatrar el templo es pensar de que Dios está en las bancas, está aquí, está allí, está allá, cuidado, allí. Ya esto es muy fácil pasar de una vida no idolátrica a una vida idolátrica, o al panteísmo mismo. Pensar de que Dios está en las bancas, o que está en los muros, o que con solo decir Dios está aquí en las cosas, esto es panteísmo. Dios no está en las cosas. En ninguna cosa inanimada Dios está. Dios está en los cielos, y su presencia se deja sentir en todo el universo, pero Dios no está en las cosas. El panteísmo, esto es lo que enseña. El panteísmo dice, el muro es Dios, el árbol es Dios, esto otro es Dios, y todo es Dios. Y esto no puede ser. Las cosas fueron hechas por Dios, pero Él no está en las cosas, ni las cosas son Dios en este caso. Entonces debemos tener cuidado de hacer lo que debemos hacer dentro de un templo, y de no hacer lo que no tenemos que hacer. Ahora, fíjense, lean conmigo por favor, Hechos 7. Ahora, esto es con lo que corresponde a templos humanos. Ahora vamos a leer Hechos 7. Dije que íbamos a ver un pasaje del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento. Hechos 7. Vamos a ver de Hechos 7 los versos 44 al 54. Leo el 44, ustedes el 45, así hasta el 54. Dice el verso 44: tuvieron nuestros padres, quiero antes de empezar a leer, aquí en Hechos capítulo 7, quien está hablando es Esteban. El título del capítulo 7 dice defensa y muerte de Esteban. Les da un gran sermón a todos los presentes allí, y en el verso 44, dentro de este sermón dice: tuvieron nuestros padres en el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciesen conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo vino
Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Uno de cerviz e incircuncisos de corazón sobre ellos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Hasta allí, hermano, hasta el 54. Sigue diciendo, ahí luego inicia ya en sí que lo terminan apedreando a Esteban y él muere. Pero Dios le da el privilegio de ver los cielos abiertos y ver cómo el Señor Jesucristo está extendiendo sus manos para recibirlo. Esteban dice que Dios no habita en templos hechos de manos. Dice en el verso 48, con toda claridad. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta. Esto está de acuerdo a lo que dijo Salomón en su oración a Dios en 1 de Reyes 8, 27, 30 y 39. Leamos esto nomás para que vean lo que dice Salomón también. Ellos dos, pues, la Biblia no se contradice, pues, así que la verdad no se va a contradecir en ninguna otra parte. En 1 de Reyes 8, Primero de Reyes 8, verso 27, yo leo el 27, ustedes van a leer el 30 y todos vamos a leer el 39. Hechos 8, 27, dice Salomón. Pero ¿es verdad que Dios mora sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Lean el 30, por favor. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando ores en este lugar, también tú lo verás en el lugar de tu morada. En los cielos se escucha mi perdón. Fíjense bien, Salomón y el pueblo iban a estar orando en el templo de Jerusalén. Pero Dios estaría escuchando, ¿en dónde? En el cielo, en el lugar de su morada. Sí, dice Salomón. Ahora leamos todo el 39. Dice el 39. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces. Porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Así que, hermanos, Salomón está de acuerdo con Esteban, que Dios no habita en templos hechos de mano. Los templos hechos de mano son importantes, pero Dios no habita en ellos. ¿Está claro? Dios no está aquí. Pareciera, dice otro pasaje, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero eso, estar en el templo, no significa que Dios esté físicamente o siquiera en espíritu por allí. No. Más bien que que cuando estamos teniendo un culto a Dios y nuestra vida es agradable delante de Él, sentimos su presencia y Él se manifiesta preciosamente aún en nuestra vida, porque el Espíritu Santo, que es Dios, mora en nuestros corazones. La presencia de Dios
en el templo se deja sentir en forma especial al estar teniendo los cultos a Dios de acuerdo al comportamiento del creyente, de acuerdo a la santidad de vida que esté viviendo los hijos de Dios. Así que si usted está en el templo y no siente ni siquiera nada y sale como entró o peor como entró, no le eche la culpa a nadie más. No, el problema no son las oraciones, ni siquiera el problema son los cánticos, tampoco si cantamos mucho, cantamos poco. Por ejemplo, yo he escuchado de otros grupos denominacionales que dicen, que piensan porque pues brincan, danzan y el gozo del Señor y todo eso. Piensan que con el movimiento externo en sí Dios se manifestará en sus vidas. La verdad, tampoco Dios se manifiesta así. Tiene que ver con un comportamiento y una santidad de vida para que Dios en realidad se manifieste en los corazones de las personas. Los templos hechos de manos son lugares de oración y adoración a Dios, y hay que estar con reverencia a Dios y un buen orden al estar teniendo los cultos a Dios, pero no hay que idolatrarlos, porque fue el pecado por el cual Dios castigó al pueblo de Israel y permitió que el templo de Jerusalén fuera destruido. Hay que alejar el panteísmo de los templos. Por causa de la idolatría, el pueblo de Israel fue destruido y el templo de Jerusalén fue desechado. Como nosotros traemos en cierto aspecto fondo católico, a veces los templos y en el catolicismo idolatran los templos, idolatran las imágenes, idolatra todo lo que hay allí. A veces si nosotros como creyentes en Cristo no tenemos cuidado, podemos incursionar con facilidad en este aspecto. Los templos hechos de mano unifican a la iglesia y contribuyen para un mayor compañerismo de los creyentes en Cristo. Y se nos ordena que no dejemos de congregarnos cuando tenemos los cultos en ellos, porque esta es la voluntad de Dios para los hijos de Dios. Dice el escritor a los hebreos, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, cuanto más cuando vean que el fin del mundo se acerca. Pero Dios, dice Esteban, no habita en templos hechos de manos. Ahora, vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo acerca de los templos. Busquen por favor Hechos 17. Hechos 17. Hechos 17. Vamos a leer de Hechos 17 los versos 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25. Yo leo el 24 y ustedes lean el 25. Si ya lo tienen, dice el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es destinado a la obra divina y ha hecho todas las cosas. El 25 dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento todas las cosas. Hermanos, dice que Dios no habita en templo hecho de manos humanas. Dice que el verdadero templo de Dios es el cuerpo de los que son salvados por Jesucristo. Ese es el verdadero templo de Dios. Veámoslo. Primera a los Corintios 3. Primera a los Corintios 3. Por favor, busquen este pasaje. Primera a los Corintios 3. Verso 16. 3:16. Léanlo por favor, hermanos, si lo tienen. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hechos 6, 19 y 20.
Leo el 19, ustedes leen el 20, de Hechos 6. Dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, hermanos, el verdadero templo de Dios es el cuerpo de los salvados por Jesucristo. En algunos grupos religiosos, ustedes sabrán, algunas denominaciones, pentecosteses y todos los grupos derivados del pentecostalismo, Asambleas de Dios, Iglesia de Dios de la Profecía, etcétera. Comúnmente le nombran grupos carismáticos a estos grupos. Entonces, ellos, si ustedes van a alguna de sus actividades, parte de su actividad va a ser invitar a la gente que pase al frente, el que quiera recibir al Espíritu Santo de Dios. Se hincan, les ponen las manos y piden que el Espíritu descienda y pose sobre las personas. Esto es un error doctrinal grandísimo, porque nadie puede ser salvo si el Espíritu de Dios no mora en ellos. Y los requisitos para que el Espíritu Santo de Dios more en ellos no es que alguien esté orando por ellos y se hinque y les ponga las manos y todo eso, o que hablen en lengua como una evidencia de que son bautizados o que el Espíritu Santo de Dios pasa a morar en ellos. No, los requisitos para que el Espíritu de Dios pase a morar en algo es el mismo requisito de la salvación, que son arrepentimiento y fe en Jesucristo. Dice la Biblia, en el momento de que ustedes escucharon el Evangelio de vuestra salvación y creyeron en él, fueron sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la posesión de la redención adquirida para alabanza de su gloria. Si alguien pasa a recibir el Espíritu Santo, a que alguien ore para que reciba el Espíritu Santo, lo único que está diciendo esa persona que no le pertenece a Cristo, que no es de él. Y si este fuera el caso, no es que la persona esté orando pidiendo la venida del Espíritu Santo, sino tendría que reconocer que es pecador, arrepentirse de sus pecados y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, para que en ese momento el Espíritu Santo pase a morar en él y lo selle, le garantice la salvación por siempre. Parece que este problema estaba en el tiempo del apóstol Pablo, como lo está hoy en muchos grupos. Dice el apóstol, ¿o ignoran ustedes que son templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El verdadero templo de Dios, en donde Dios mora, es nuestro cuerpo. Es el cuerpo del salvado. El Espíritu Santo pasó, lo selló. Entonces Dios está morando en el cuerpo de la persona salvada. La presencia de Dios está en los creyentes en Cristo y con los creyentes en Cristo. Por esto, la adoración personal a Dios es un imperativo para cada cristiano. Tenemos nosotros que adorar a Dios personalmente, aun cuando también debemos hacerlo colectivamente. Como dice Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Cada corazón cristiano no consagrado a Dios deshonra a aquel que mora en él. El Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo que mora en nosotros, somos los verdaderos salvados, el templo de Dios. Y esto hay que recordarlo para adorar a Dios como Él quiere. El problema de muchos es que piensan que Dios solo está en el templo, hecho de manos humanas, y al salir del templo deja a Dios en el templo, y ellos se van sin Él para hacer afuera lo que ellos quieran, y esto no es lo que enseña la palabra santa de Dios. Recuerdo que en una ocasión cierta persona decía, aquellos que les gusta tener cultos muy efusivos, chiflidos y gritos y porras a Cristo y aplausos y bueno, ahí tienen una pachanga grandísima dentro del templo. Y entonces decía la persona,
Estando en el templo, yo siento que el Espíritu Santo, pero cuando salgo de la puerta del templo, se acabó la presencia del Espíritu Santo en él, porque volvía a un estado de una vida normal. Esto no puede ser, hermanos. Si la persona es salvada por Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si vivimos vidas santas ante Dios, sentiremos la presencia del Señor. Y Dios se manifestará en nuestra vida, porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Dios no habita en templo hecho de manos, pero sí en nuestro corazón. A ver, aclaremos. Aquí estamos en un templo hecho de manos. Dios no está allí, no está en las bancas, no está en el piso. Dios no está habitando en ninguna cosa inanimada. Pero sí está habitando ¿en dónde? En nuestro corazón. Los salvados por Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestra vida, en nuestro corazón. Dijimos que íbamos a ver 3 pasajes del Nuevo Testamento y uno del Antiguo Testamento. Ya llevamos el del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento. Ahora veamos el último pasaje, Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis 21, 22. Leamos juntos esta porción de la Escritura. Si ya lo tienen, leamos. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Está hablando de la Nueva Jerusalén, de la ciudad celestial. Dice el apóstol Juan, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Juan no vio templo hecho de manos en el cielo. Todo el cielo es un templo y adoraremos a Dios en forma personal y visible, eternamente y sin pecado en nuestro cuerpo allá en el Señor, en el cielo con el Señor. Quizá Dios con esta visión quiso alentar a sus hijos por haber perdido el templo hecho de manos de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, diciéndoles que en el cielo no iba a haber templo hecho de manos. Dios no habita en templo hecho de manos, pero sí en nuestro corazón. Y el cielo va a ser todo un templo en donde los templos de Dios, es decir, nosotros estaremos adorando eternamente a nuestro Señor allá en el cielo. Por tanto, hay 2 clases de templos aquí en la tierra. Los templos hechos por manos humanas para adorar a Dios en ellos como iglesia. Estos hay que darles su lugar sin idolatrarlos. Cristo dijo, mi casa de oración será llamada, y ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Los cuerpos de los salvados por Cristo son los verdaderos templos de Dios. Son moradas permanentes del Espíritu de Dios. Quiero decirles, hermanos, cuando Dios salva a alguien, el Espíritu pasa a morar en nosotros, por eso somos salvados, porque al pasar a morar en nosotros nos hace nuevas criaturas. Se cumple la Escritura cuando le dijo Cristo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo es precisamente eso, que cuando la persona se arrepiente y acepta a Cristo, el Espíritu de Dios pasa a morar en él, lo hace nueva criatura, pero se queda a morar por siempre. El Espíritu no anda entrando y saliendo. En el momento en que el Espíritu saliera del corazón de alguien, en ese mismo instante dejaría de pertenecerle a Dios. Dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Así que si usted le pertenece al Señor, siempre su cuerpo será templo de Dios. Allí estará el Espíritu Santo de Dios. Hay que tener cuidado de no contristarlo, de no apagar al Espíritu o de no cometer ningún otro pecado en contra del Espíritu. Debemos ser templos limpios en donde Dios more y no tengamos que avergonzarnos. Así que al estar adorando a Dios en el templo hecho de manos, en los cultos que nosotros tenemos,
sentiremos la presencia del Señor y Dios se agradará de nuestros cultos de acuerdo a la forma de vida que los templos de Dios viviente se comporten, es decir, de acuerdo al comportamiento del salvado por Jesucristo, en donde es el templo de Dios y Él mora en él, de acuerdo a su comportamiento, Él sentirá la presencia de Dios, el poder de Dios. Por eso, hermanos, cuando uno ora en un templo, no debemos orar, Señor, baja a hacerte presente aquí, o desciende a avalar este culto. Son oraciones incorrectas. ¿De dónde va a descender Dios? Aunque Él mora allá en el cielo de los cielos, dice la Biblia. Él no va a descender porque Él, a través del Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, ya está morando en nuestro corazón. Entonces, oraciones que hagan ver, o himnos que hagan ver que el Espíritu venga de afuera hacia adentro, son incorrectas, bíblicamente hablando y doctrinalmente hablando. ¿Cómo entonces sería una oración bíblicamente hablando y doctrinalmente hablando correcta? Padre, te doy gracias por tu presencia. Gracias porque moras a través del Espíritu Santo en mí. Aquí estás con nosotros, Señor. Te agradecemos por ello. Ahora concientízanos, ayúdanos y ayúdanos y úsanos para que podamos rendirte un culto agradable ante tu presencia, y ayúdanos y concientízanos también a vivir vidas acordes a tu voluntad, para que tú, morando en mí, puedas manifestarte y manifestar tu gloria en nuestras personas. Tenemos que tener conciencia de esto. Entonces, ¿a qué templo da usted más importancia, hermano? ¿Al hecho por manos o al templo, a nuestro cuerpo? Dice, ¿a qué le damos más importancia? ¿A este templo o al cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Y que, de acuerdo a cómo nos comportemos como templos de Dios, así sentiremos la presencia y así aún nos comportaremos dentro de aquí. Porque hay personas muy descuidadas en un templo aquí, están bostezando, se están durmiendo, o si tienen celular, aún están agarrando el celular, aunque algunos dicen, estoy viendo la Biblia en el celular, y a veces están hasta mandando mensajes. Bueno, cuántas cosas incorrectas se cometen en un templo hecho de manos cuando estamos teniendo un culto a Dios en muchas ocasiones. De acuerdo al comportamiento de los templos en donde mora el Espíritu Santo, es decir, de nuestra vida, en nuestro corazón, en esa misma forma Dios se manifestará en el templo hecho de mano de hombre cuando estemos adorando a nuestro Dios en este templo. Yo no estoy enseñando que usted sea irreverente aquí en el templo, pero sí estoy enseñando que Dios no está en ese muro, que Dios no está en esa banca, que Dios no está en el piso. Dios, hermanos, Él hizo todas las cosas, es el creador del cielo y tierra. Las cosas, hermanos, no absorben a Dios. Dios está por encima de todo. Si Él se digna morar en nosotros, no es que nosotros absorbamos a Dios, su grandeza y su grandiosidad. Él mora en nosotros por la necesidad misma de nosotros para poder amar, servir y preservarnos la salvación por todos los días de nuestra vida. El que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de Él, pero el que en principio la buena obra en vosotros, que es el Espíritu Santo, la va a ir perfeccionando hasta el día que Jesucristo venga, dice Filipenses 1:6. Pues tengamos conciencia, hermanos, de los dos templos, los templos hechos de manos de hombre y nosotros como templo. Y entonces démosle lugar a un templo así porque lo hemos dedicado para Dios. Comportémonos como debemos comportar, pero sin idolatrarlo, sin darle mucha más importancia a un lugar así que a nuestra propia vida, que a nuestro propio templo, en realidad, en donde mora el Espíritu Santo de nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios, te honramos, te glorificamos por que a través del tiempo, Señor, has permitido a muchas iglesias tener templos hechos de manos de hombres para
y los dedicamos a ti para adorarte y glorificarte. Pero también ha habido mucho tiempo la iglesia ya en sus inicios. El mismo apóstol Pablo casi toda su vida vivió sin tener templos en donde adorarte, humanamente hablando. Tenían las actividades abajo de los árboles, en alguna casa, en el río y en tantos otros lugares, Señor, en donde tenían las actividades para adorar y glorificar tu nombre. Eso no quiere decir que cuando hay paz en los lugares y las iglesias pueden hacer templos a ti, dedicarlos a ti, como que nos has dado el privilegio de tenerlo también, y es un lugar fijo en donde podemos trasladarnos para tener cultos a ti. Ayúdanos que te honremos aquí y que nos comportemos en este lugar que hemos dedicado para ti, sin idolatrarlo, pero nos comportemos bien para adorarte y glorificarte, Padre. Pero sobre todo ayúdanos a que tengamos conciencia que nosotros, los salvados por Jesucristo, somos templo del Espíritu Santo. Y allí sí, Señor, en donde andemos, siempre el Espíritu de Dios morará en nosotros, y debemos tener cuidado de la forma de vida en que vivimos, ya sea en la casa, ya sea en la escuela, ya sea en el trabajo, ya sea aquí en el templo hecho de manos de hombres, o ya sea en algún otro lugar. Siempre estarás con nosotros, Padre, y siempre, si te pertenecemos, siempre no va a haber un momento en que no estés morando en nuestro corazón. Quizás si nos comportamos mal no te sintamos, y tú mismo nos redargullas y nos hagas sentir mal por la forma de vida en que estemos viviendo, pero siempre estarás con nosotros y siempre morarás en nuestro corazón, en todos los que te pertenecen. Ayuda a cada hermano, ayúdanos como iglesia, y gracias por todo, pues, en el nombre de Jesús. Amén.